Era una tarde tranquila, pero en el aire ya se sentía la pesadez de lo inevitable. Ricardo y Alberto Flores no sabían que ese sería su último día con vida. Las sombras se extendían y a medida que avanzaban las horas, los misterios que rodeaban sus vidas comenzaban a desdibujar lo evidente. Lo que parecía una jornada común terminó siendo el preludio de uno de los casos más impactantes que la región haya visto. La noche cayó y con ella la esperanza de encontrarlos a salvo se desvaneció. Las pocas pistas encontradas llevaron a los investigadores a una espiral de preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? Las huellas que dejaron en el camino no solo hablan de una tragedia, sino de secretos que permanecen enterrados en las sombras. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Marisol Canales, que me escribió: Tess, eres mi favorito, eres único, me encantan tus narraciones, tus casos, los escucho mientras hago mis labores y atiendo mi negocio. Gracias, muchas gracias por tu donación y por esas palabras tan hermosas. Saber que disfrutas de mis narraciones mientras haces tus labores y atiendes tu negocio me llena de felicidad. Es un honor ser parte de tu día a día y que el contenido te inspire. Te envío un abrazo cósmico, mi leyenda. También quiero agradecer a Lorena Linares, que me escribió: gracias, desde que descubrí tu canal estás en mis favoritos, me encanta tu trabajo, pulcro, excelente. Bendiciones desde la Ciudad de México. Muchas gracias por tus palabras tan lindas, me alegra muchísimo saber que disfrutas de mi contenido y que mi trabajo te parezca pulcro y excelente. Es un honor estar entre tus favoritos. Te mando un fuerte abrazo, mi leyenda, y te deseo lo mejor del mundo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tomado justicia por mano propia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La muchedumbre se amotinó enfrente de la comisaría de policía. Estaban sedientos de justicia y la iban a tomar por mérito propio, convocando a la fuerza de la ira colectiva como método de ajusticiamiento. Lo que en principio solo eran un puñado de personas gritando arengas y acusaciones sin sustentación o evidencia, poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser una multitudinaria y frenética horda de personas manifestándose entre gritos y las arengas cada vez más violentas, tan ruidosa como sorda, incitando al linchamiento y a la muerte de dos hombres involucrados pero inocentes. Aquel 29 de agosto de 2018, pocos minutos después del mediodía, en el estado mexicano de Puebla, justo enfrente de la comisaría Acatlán, una multitud de mexicanos acusaba a dos hombres detenidos de ser supuestamente secuestradores y abusadores, de ser parte del oscuro mundo del tráfico infantil, utilizando supuestamente a los menores para los malignos fines del tráfico de órganos internacional, sin más pruebas que el rumor de un mensaje en redes sociales. Del otro lado de la reja de la comisaría, varios agentes de policía trataban de convencer a la muchedumbre de que estaban equivocados, de que los acusados no estaban allí por los cargos que denunciaban, que no estaban vinculados a ningún homicidio de menores y mucho menos al tráfico infantil, sino que estaban siendo arrestados por delitos menores. Aún así, la multitud no atendía explicaciones y su volumen seguía creciendo, haciéndose cada vez más amenazante y peligrosa, exigiendo la sangre de los secuestradores inexistentes, materializando su cólera en las personas involucradas por azar. Un hombre identificado como Ricardo Flores Rodríguez, de 21 años, fue uno de los presuntos criminales a punto de ser linchados impunemente. El tipo había crecido a las afueras del municipio de Acatlán, pero se había mudado a la ciudad de Xalapa, a 250 kilómetros al noreste, donde estudió leyes y derecho, con la intención de procurar
por dar justicia a las personas involucradas en problemas penales. El otro sospechoso implicado era pariente de Ricardo Flores. Se trataba de su tío, el señor Alberto Flores Morales, de 53 años, quien era de oficio granjero y llevaba más de 10 años viviendo cerca a la comunidad de Acatlán. Los hombres estaban merodeando de nuevo en la comunidad porque habían sido convocados por sus familiares para realizar un trabajo de construcción local, terminando un pozo de cemento en una de las propiedades de la familia, por lo que por aquella temporada habrían sido vistos por los locales y varios oriundos de la zona comprando material para la construcción e insumos para terminar la obra. Fue durante una de sus cotizaciones de materiales en uno de los almacenes de depósito del pueblo cuando una pequeña turba de personas locales abordaron a los sospechosos, acusándolos supuestamente de estar involucrados en el tráfico de personas y de cometer además aberraciones contra los menores de edad, inspirados por mensajes de texto que llegaron a sus teléfonos celulares, más o menos desde el tiempo en que los dos sospechosos constructores habían llegado a la zona, a pesar de que nadie había puesto denuncias formales al respecto, ni tampoco habían casos de menores desaparecidos recientemente. La situación poco a poco se fue haciendo cada vez más tensa, pues las acusaciones eran bastante severas y hasta la policía tuvo que acudir para conciliar con los involucrados. Luego arrestaron a los sospechosos por alteración del orden público y se revisaron sus antecedentes penales, confirmando que no tenían ninguna relación ni vínculo con los crímenes de los que los señalaban de cometer. Aún así, la multitud se fue detrás de la patrulla policíaca, convocando gente en el camino y lanzando objetos como piedras y botellas. En las redes sociales, una información falsa se hacía cada vez más relevante y se propagaba como un virus contagioso, disfrazada de noticia verdadera. Al parecer, desde un número telefónico de origen desconocido, un mensaje de texto se hacía común en los celulares de los vecinos y locales. Un siniestro mensaje que citaba: "Por favor, todos estén alerta porque una plaga de secuestradores de niños entró en el país. Al parecer, estos criminales están involucrados en el tráfico de órganos. En los últimos días desaparecieron niños de 4, 8 y 14 años y algunos fueron encontrados muertos y con signos de que se les habían extirpado órganos. Sus abdómenes habían sido abiertos y estaban vacíos". Luego de que este mensaje se viralizara en los teléfonos de los oriundos y locales, el señor Ricardo y su tío Alberto Flores Morales fueron vistos como enemigos públicos al ser visitantes, localizados cerca de una escuela primaria llamada San Vicente Boquerón, por lo que el miedo colectivo hizo pensar que estaban allí buscando a sus próximas víctimas, tanteando un terreno vulnerable para los niños. Luego los oriundos sospecharon que ellos eran los secuestradores y traficantes de órganos que hablaban en el mensaje de texto y fueron acusados sin pruebas de semejantes delitos. Un residente local y de naturaleza escandalosa e incendiaria llamado Francisco Martínez, un tipo conocido como el Tecuanito, fue uno de los que con más ahínco y arrebato se encargó de hacer combustión la noticia, de propagar el rumor a todos los oriundos y de citar a las personas del barrio enfrente de la comisaría de policía, proponiéndoles tomar la justicia por mano propia. Mientras estaba en la comisaría, el señor Francisco Martínez sacó su teléfono celular y entró a sus redes sociales. Desde allí empezó a grabar lo que sucedía a través de una transmisión en vivo, mientras declaraba a modo de invitación: "Gente de Acatlán de Osorio, Puebla, por favor vengan a mostrar su apoyo. Créanme, los secuestradores están aquí ahora.
Mientras el tipo convocaba a las personas para el linchamiento, otro sujeto, identificado simplemente como Manuel, rápidamente trepó el techo de estilo colonial de la comisaría y tocó las campanas del gobierno sin autorización alguna, alertando a la comunidad de que los implicados en los rumores, los señores Ricardo y Alberto, serían dejados en libertad por falta de pruebas en su contra, mientras la muchedumbre se inquietaba cada vez más, advirtiendo tomar venganza y justicia colectiva. Un tercer sujeto, identificado como Petronilo Castelán, alias El Paisa, con altavoz en mano, buscaba enfurecer aún más a las personas reunidas, proponiéndoles comprar gasolina o algún líquido combustible para prenderle candela a los detenidos, recolectando entre la multitud dinero suficiente para comprar combustible para ser utilizado posteriormente en la tragedia. Finalmente, la muchedumbre embistió contra las rejas y el portón de la comisaría, derrumbándolo, mostrándose mucho más poderosa que los agentes asignados para proteger la vida de los sospechosos. Rápidamente, los señores Ricardo y Alberto fueron arrastrados por la multitud, quienes los sometieron a golpes y emprendieron una brutal paliza contra ellos, asesinando a Ricardo, quien no soportó el brutal castigo. Cuando estaban inconscientes en el piso, gravemente heridos, las víctimas fueron bañadas con gasolina. Luego fueron prendidos en llamas, haciendo de los dos antorchas humanas. Todo el castigo fue registrado a través de cámaras. Lamentablemente se puede ver cómo Alberto aún movía sus extremidades mientras era quemado por el fuego, demostrando que aún estaba vivo durante el ataque. El hedor a muerte y a combustible se expandió por todo el territorio. El silencio se volvió una constante. Varios eran testigos de que habían asesinado a 2 personas inocentes, sin más pruebas que el qué dirán. Los cuerpos permanecieron casi 2 horas humeando en el suelo, totalmente carbonizados. La señora Elia García, abuela de Ricardo, fue contactada para reconocer los cuerpos en la escena del crimen. Ella asegura que aún habían lágrimas en el rostro de Alberto y que entre la multitud todavía estaban presentes los asesinos que incitaron al caos. Absortos entre la confusión y la vergüenza, el pueblo donde ocurrieron los hechos tiene fama de ser un pueblo de inmigrantes. Muchos de los que residen allí tienen parientes que fueron a los Estados Unidos en busca de más oportunidades. Asimismo sucedía con la familia de Ricardo y de Alberto. La madre de uno de los involucrados llegó a recibir el siniestro mensaje por WhatsApp de los supuestos traficantes de menores. Luego recibió mensajes que directamente acusaban a su hijo de ser el secuestrador de menores junto a otro de sus parientes, y finalmente un enlace de Facebook con una transmisión en vivo y en directo donde se mostraba el linchamiento y la posterior incineración de los sospechosos. Entre los comentarios del video, la madre escribió: por favor, no les hagan daño, no los maten, no son secuestradores de niños. Pero nadie atendió a sus súplicas. Los comerciantes locales se niegan a hablar de lo sucedido, asimismo los oriundos y vecinos testigos del salvaje linchamiento. Muchos de los otros instigadores directos del crimen ya no estarían viviendo por el barrio, habiéndose escapado de la zona. 5 personas fueron acusadas del crimen y 4 personas de haberlo ejecutado. Entre los acusados estarían la persona que transmitió el video en vivo y en directo, la persona que convocó a las masas, el tipo que consiguió la plata para el combustible y el tal Manuel que tocó las campanas de la gobernación. 2 de los instigadores y 4 sospechosos más se habrían dado a la fuga por el crimen. En el funeral de las personas calcinadas, los familiares presumen que acudieron varios de los acusados en el crimen, cuyas intenciones son misteriosas, tal vez por arrepentimiento o tal vez por morbo. Miren cómo lo mataron. Todos ustedes tienen hijos y quiero justicia para mis seres queridos. Cuesta creer cómo la multitud se prestó para semejante ataque sin tener pruebas o al menos evidencias directas con la policía. Cómo un simple rumor pudo desatar tan desproporcional tragedia.
WhatsApp ha sido vinculado a varios problemas similares alrededor del mundo, de falsas noticias y de rumores calientes que han terminado en tragedias graves en diferentes países. Por ejemplo, en la India, el caso de linchamientos se volvió una constante bajo falsas cadenas de WhatsApp sobre secuestros a menores de edad. Varias personas fueron ajusticiadas con violencia. Entre los casos más destacados estuvieron los de Acatlán, Abhidnath y Nilotpal, donde fueron asesinadas a golpes varias personas. El día 30 de agosto de 2018, al día siguiente de los fallecimientos de las dos personas carbonizadas, pobladores de San Martín Tilcajete, en el sureño estado de Oaxaca, también intentaron linchar a golpes y a rocas a 7 pintores de casas que habían sido falsamente acusados de raptar niños. Sin embargo, la policía pudo interceder por ellos y salvar sus vidas. La macabra escena volvió a suceder en Tula, estado céntrico de Hidalgo. Allí 2 hombres inocentes fueron también acusados de ser secuestradores de menores y prendidos en llamas hasta ser quemados vivos. En Ecuador también sucedió que una pareja fue asesinada el 16 de octubre por haber robado $200. Luego fueron asesinados por una multitud que los acusaba de ser traficantes de menores. El 26 de octubre del año 2018, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, también una horda enfurecida se cobró la vida de un hombre señalado falsamente por WhatsApp de ser también un raptor de menores. WhatsApp, como medida de acción para disminuir estas situaciones de conflicto, ha tomado varias alternativas, entre ellas añadir etiquetas a los mensajes reenviados y limitar a un máximo de 20 personas el número en que un mismo mensaje puede ser compartido, excepto en la India, donde la cifra se reduce a 5 debido a las constantes denuncias de linchamientos arbitrarios. 2 meses después de los señalamientos, la tarde del 24 de octubre del año 2018, al menos 30 familiares y amigos de las víctimas se reunieron en una misa en su honor en la iglesia del Calvario en Acatlán, la cual duró 1 hora respectivamente. El padre de la iglesia dispuso de un par de cruces en la escalinata de piedra, en el lugar donde Ricardo y Alberto murieron. Se guardó silencio y luto por la calle principal del pueblo como símbolo de respeto. Fue muy doloroso estar en el mismo lugar donde los cuerpos fueron dejados carbonizados. Todo esto sucedió por los rumores y porque la gente se dejó llevar por ellos. Las cruces deben quedarse allí para siempre, para que la gente de Acatlán pueda ver y recordar lo que hizo. Declaraciones de la madre de una de las víctimas. Antes de irme, quisiera extender un comentario que parece obvio en este caso, y es justamente de contrastar la información que recibimos en las redes sociales. Como periodista, he notado que desde hace ya décadas incluso, el principal problema que se enfrenta a la hora 1 de ejercer el periodismo son justamente las fake news. ¿Por qué? Porque las fake news a veces tienen como una línea divisoria que termina siendo difícil de identificar. Me explico. En las noticias mismas, los hechos siempre son los mismos. Siempre van a ser unos. Sin embargo, la interpretación de los hechos, que para algunos sigue siendo periodismo, lo que llaman periodismo de crítica o lo que llaman incluso opinión o columna de opinión en algunos países, es coger unos hechos e interpretar estos hechos desde alguna alternativa o desde algún interés. Cuando cogemos los hechos y tratamos de explicar que es nuestra opinión, pero finalmente lo estamos tergiversando, eso es el principio de las noticias falsas. Y eso, en especial en política, tiene efectos bastante importantes para condicionar votos de manera democrática. Pero si lo tiene en la política, es decir, si en la política resulta siendo muy impactante y fácil, porque finalmente termina siendo un asunto fácil, pues es lo que pasa a escala social, que una noticia falsa se difunda por mensajes de WhatsApp, porque se cree que en WhatsApp se difunde información verídica y terminan siendo pues una plataforma para que se siembre cada vez más fake news. Pues la invitación es la más sencilla pero la más difícil que hemos tenido a la hora
que vemos el periodismo de hoy en día, y es contrastemos la información. Solo si se contrasta la información se podrá reducir de alguna manera que las fake news sigan siendo como gérmenes que se expanden con bastante facilidad, y que de esta forma podamos hacerle un frente a situaciones de injusticia como lo que pasó el día de hoy, que me parece una tragedia. El caso que narramos hoy es una completa tragedia que, debo confesarles, se me hacía un nudo en la garganta de pensar cómo dos personas inocentes, me ponía a imaginar que fueran tus hermanos, tus amigos, tu padre, alguna cosa así, y debe ser un escenario tan macabro que es difícil de ser mencionado. Es difícil de ser mencionado. Wow, es fuerte, el caso es bastante fuerte. Espero que el mensaje final quede claro. Contrastemos antes de tomar algún tipo de posición crítica, y peor aún, de una posición que nos conduzca a hacer algo, como en el caso de hoy, que era linchamiento social. Espero que esto no se vuelva a presentar. Es lo único, y pues mucha fortaleza a la familia de Ricardo y Alberto, que francamente merecen una indemnización y un perdón de la sociedad mexicana, porque fracasamos como sociedad cuando miramos ese tipo de casos. Debemos preguntarnos en qué fallamos, y si decimos no estamos fallando en nada, tenemos un problema, porque sí estamos fallando. Estos son muestras fidedignas de que estamos fallando en la construcción de una sociedad, y lo único que yo pienso es que la solución está en el amor. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas: con el botón de super gracias y con el link de PayPal que tienes en la descripción del video y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte en un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio, que me sigas en mis dos páginas de Facebook, Test Misterios y Test Misterios 2, y ahora sí que nos vemos en un próximo caso.